Hay hermanas, hermanos, muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Diego del Carpio, soy parte del colectivo Zona Cultural. Y bueno, es una alegría volvernos a reencontrar para dar a conocer lo que es nuestra herencia cultural, tradiciones y demás a través de estas videoconferencias con hermanas, hermanos especialistas en estos temas. Y para hoy hemos preparado, ¿no?, una videoconferencia sobre la fiesta de todos los muertos desde una visión andina, desde nuestra cosmovisión, o también como lo conocemos, ¿no?, la fiesta de todos los santos, considerando que estamos a pocos días de celebrar esta fiesta. Y para esto tenemos un especialista entendido en la materia, que es el hermano Sabino Chávez, arquitecto con un amplio conocimiento de lo que son también las torres funerarias, las chupas, y él nos va a hablar sobre esta fiesta en tiempos memoriales, en tiempos prehispánicos, cómo se desarrollaba, cómo se ha originado, después cómo se ha hecho esta amalgama con la colonización. También vamos a hablar sobre la muerte, cómo se ve la muerte en la cosmovisión andina, así también cómo se celebra esta fiesta en nuestras marcas y nuestros pueblos. Entonces va a ser una conferencia muy interesante. Y bueno, comencemos. Un jaya ya nuevamente y saludos. Uno. Jaya, hermano Sabino, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Hola hermano, aquí ya aproximándonos a la festividad conocido como de nuestros abuelos, de nuestras chulpas, como lo llaman también otros como los muertitos, y creo que ya estas fechas están ya preparando las famosas antahuahuas, las escaleras, qué sé yo, otros preparando los nichos, están seguramente se construido en los cementerios, otros están renovando, otros cambiando florcitos tal vez, y en las provincias con la misma dinámica, pero tomando en cuenta que esto particularmente es de los pueblos aymara quechuas, ¿no? No tanto la misma de los pueblos amazónicos. Algunas partes deben realizar. Y eso también ha trascendido hasta donde se conoce por las redes sociales, las fronteras, ¿no? Por ejemplo, ya ahora ya se ve en Argentina, qué sé yo, Brasil, hasta en el mismo Europa ya se hacen sus mesitas, etc. Está muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes y bueno, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho, ¿no? Como usted lo decía, con nuestros abuelos, vamos a decir con nuestros usos y costumbres, que después también se ha dado como un sincretismo religioso y andino, que se ha catalogado como la fiesta de Todos Santos, ¿no? Pero también vamos a hablar de las chuipas, de su origen y conocer más y adentrarnos a lo que es el mundo andino desde nuestra perspectiva, para que toda la gente que nos está viendo también entienda, ¿no?, el significado de la vida, la muerte, cómo vemos la muerte nosotros, qué interacción tenían también nuestros ancestros con las chuipas, con las torres funerarias. Creo que va a ser una temática muy, muy interesante. Sí, hermano, tal vez en un principio habrá que entrar en una definición, por decir así, de denominación entre la fiesta de todos los santos y la fiesta de los iguatas, ¿no? De los muertos. Primero, el tema de los santos es un término ya más católico. Ellos entienden y lo plantean en ese sentido, que aquella persona que ha estado en vida, pero que ahora ya fallece, ya en otra vida, como dicen, ya es un santo. Dentro de esos podríamos relacionar tal vez con los Santo Tomás, entre otros, ¿no? Pero ya tiene ese concepto. Y también ahí viene la otra parte más, qué sé yo, el tema de los Halloweens, un poco distorsionado, ¿no? O sea, ya la esencia propiamente de lo que en sí implica lo que es la fiesta
entre la vida y el muerto, por decir así, no tiene el mismo sentido en las provincias, aunque ya ahora mismo ya está cambiando, ¿no? Mientras que por el otro lado, si nosotros vemos desde la perspectiva más andino, más de los pueblos aymaras y quechuas, vamos a entender que esa fecha nos visitan, ¿no? Ese día en Ajayu, ellos llegan a las familias, a los hogares, para poder compartir en familia. Es así que, por ejemplo, ese día hasta hay la costumbre de que hay que preparárselo un platito de ají de alberja, entre ellos comentan, ¿no? Y hay que preparar la mesa para que venga, pueda comer. Y se dice que mientras las personas oren, ellos a través de eso coman, ¿no? Entonces, también ese día se espera que con, qué sé yo, si le gustaba, digamos, a ver un pesque o un hawasmut, y digamos, si le gustaba eso, se lo ponen eso en la mesa, con la idea y concepto de que él llega en ese momento, el día 1 a mediodía, comparte hasta el día siguiente, hasta el mediodía, 2 del mediodía, y todo lo que se lo hemos cesado, se lo carga, se lo lleva. Es así que incluso se lo prepara lo que son las famosas coronitas, las escaleras, de la cebolla se lo obtiene, por ejemplo, el que es el tocoro, supuestamente para llevar el agua, entre otros. Entonces, si lo entendemos desde el concepto occidental, se traduce simplemente todos los santos en la misa cristiana. Mientras que la vivencia aymara quechua se va a traducir en el compartimiento, en la convivencia entre lo muerto y el vivo. Tomando en cuenta que incluso las chulpas en el pasado era una forma, considerado como una forma de la casa del muerto, la casa de la eternidad, ¿no? Donde siempre se escogía el lugar más sagrado para poder edificar arquitectónicamente hablando, la concentración de energías. Entonces, este día que es el 2 bueno, para nuestro calendario gregoriano, el 2 de noviembre, en los tiempos pasados sacaban a las chulpas, a las momias, como llamaríamos hoy en día nosotros a los muertos, y convivían ese día, bailaban, cantaban, y al día siguiente lo despachaban también. ¿Cuál era el concepto? Era una visita, en otras palabras, ¿no? Llegaba de visita, comparte, como siempre se hace en una visita, finalmente ya se le despide también, porque la visita no se puede quedar eternamente, ¿no? La visita es visita en términos generales. Entonces, vamos a remontarnos en el mundo andino la muerte. Una vez que la persona deja el cuerpo material, su ajayu, su esencia, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde parte? En el concepto, hay que referenciar las dos, ¿no? Para que podamos entender. En el concepto cristiano, la muerte tiene dos opciones. Uno es el infierno y otro es el paraíso. Si te has portado bien, pues al paraíso terrenal. Y si te has portado mal, has cometido pecados, como dicen, al infierno, al fuego. Ese es el concepto o el temor que meten la cristiandad. Mientras que en el mundo andino es ¿sabes? El cuerpo es lo que descansa. El cuerpo que nosotros cargamos día a día, eso es lo que descansa. Mientras que el alma, la energía que mantiene vivo a este cuerpo, porque si no hubiera esa energía, esa alma, este cuerpo no existiría, no tendría sentido de vida. Es como, por ejemplo, en este momento estamos conversando tú y yo, analizando, qué sé yo, compartiendo. Segundos después, este cuerpo no sirve para nada, pero el cuerpo, el alma, todavía sigue, ¿no? Es por eso que en ese momento el cuerpo físico entra en reposo, descansa, un proceso de cambio físico del organismo, mientras que el espíritu, digámoslo así, el alma de uno mismo, la energía, vive todavía. Entonces, ese día es eso que retorna en ese momento. Y no vive, digamos, en el paraíso o en el infierno, sino vive en el entorno nuestro, en medio de nosotros vive. Por eso es que siempre estamos en los sueños, soñándonos, qué sé yo,
con nuestros hermanos, a veces incluso llegan a ser indicadores o algún tipo de señal, qué sé yo, esta noche te has soñado con tu abuelito o tu abuelita que ha muerto hace años, pero ya se vuelve en un indicativo de que te va a ir bien, te va a ir mal, entre otros. Entonces, el concepto es que descansa el cuerpo, pero el alma, el espíritu y la hayu sigue. Sigue aquí. ¿Y cómo entendemos el tema del Wiñaymarca, la ciudad eterna, el tema de los achachilas, que indican, ¿no?, que los ajayus están morando en estos sitios? En un momento se preguntaba por qué, por ejemplo, nuestros abuelos buscaban la edificación o el área de emplazamiento de las chulpas en lugares sagrados, como decir huacas, lugares donde se concentran los abuelos, lugares donde hay agua, lugares donde existe mayor cruce de viento de energía. El cuestionamiento era en su momento aquello, pero la respuesta es que desde el momento en que uno deja de existir este cuerpo, se constituye un achachila, un protector más de los que estamos vivos, ¿no? Entonces, no tanto podríamos decir que están morando, sino desde ahí a nosotros nos cuidan, desde ahí nos protegen, por decir así, desde ahí convive con nosotros, desde ahí nos da señales de vida, desde ahí nos marca el horizonte de vida para que podamos seguir nosotros vivir, o sea, vivos, ¿no? Entonces, lo que se considera es que están ellos en los lugares sagrados donde en un momento se ha destinado como sitio sagrado, que son huacas, principalmente de la cultura aymara hablando, ¿no? Si nosotros buscamos en los espacios andinos, la construcción de los aymaras siempre está en el cerro más alto, las edificaciones están en los cerros más altos y la construcción de las chulpas propiamente también están en los cerros más altos. Pero lo característico de esto es que al centro o alrededor siempre va acompañado con el agua. Puede ser una laguna, puede ser un pozo, puede ser un río, entre otros. Siempre va acompañado. ¿Y cuál es el concepto de aquello? El agua es el conductor, mayor conductor de energías, es el transportador de energía. Y hoy en día la ciencia también lo admite, ¿no? El agua es el conductor de la energía. Entonces es por eso que ellos siempre han buscado y desde ahí imaginan, sienten y ven que los abuelos, los muertos, por decir así, nos ven, nos protegen. No, no tanto morarían, pero están ahí. Y en este caso, eh, hay personas, bueno, sobre todo niños, ¿no?, que de una manera natural o consciente no han podido venir a la capacha, indican que están en el limpu, ¿no? ¿Cómo vería este aspecto? ¿Qué pasaría con estos ajayus? Se habla mucho de los despachos de ajayus. ¿Y cómo se ve esto desde su perspectiva? El limpu es una forma, una imagen, una forma de entender que aún no ha sido reconocido por el Dios, más o menos. O sea, ¿a qué dicen en el campo, en las comunidades, al limpu? Limpu es aquella persona o aquel niño que al nacer no ha sido bautizado o no ha sido reconocido por el Dios. Entonces, ese es el concepto, porque llegaba la cristiandad, tenía que reconocerte tu Padre, tu Dios Todopoderoso, y decían, eras ser humano. De lo contrario, eras limpo. Sin embargo, en el entender nuestro, no. Desde el momento en que eres ya ser, desde la concepción, ya eres uno más, ¿no? No precisamente necesita ser reconocido. Desde el momento que existe la concepción, ya es un ser más en el concepto andino. Y si estos, por una cuestión de vida, una cuestión de destino, han dejado de existir a temprana edad, también están en medio de ellos. Vamos a entender la famosa hatha, ¿no? La hatha de la vida actual, la hatha de la vida posterior, que sería en sentido espiritual. Entonces la jata continúa. La jata es el núcleo familiar en lo que nosotros convivimos. Y la jata que parte también, primero, digamos, se va la abuela, los abuelos, después se van los papás, después se van los hijos, después se van los nietos. El núcleo familiar se sigue manteniendo, que sería la jata.
¿no? La jata de aquí solamente se transporta a la jata del otro lado, el núcleo familiar. Entonces, el tema del limpu es un concepto más cristiano. En su momento, como decían, si no eres reconocido por Dios, si no eres bautizado o si no eres ungido, como decían, eres un salvaje más o menos. Claro, porque hay, por ejemplo, algunas huacas que igual yo tuve la oportunidad de visitar, y algunos maestros me decían, ¿no? Es que aquí hacen limpu y veía juguetitos, veía ollitas pequeñas, ropa, y ahí decía que llevaban ahí el alma y el alma se quedaba ahí o algo por el estilo para que no moleste, digamos, a la familia, etcétera. Y ahí hacían eso del despacho, vamos a decir. Ujú. Entonces, ¿eso sería algo así de raíz andina o también ha tenido esta fusión con el tema católico? Tiene raíces andinas, porque desde, como le digo, desde el momento en que existe la concepción, ya hay esa relación de familia. O sea, ya es considerado parte de la familia, ya es un ser humano más, por tanto es una herencia, por decir, aymara. Ahora mira, para hacer referencia nomás a esto, porque tenemos que hablar con evidencia, o sea, no podemos especular, ¿no? Por Claro. ejemplo, el área donde yo realizo la investigación arqueológica desde 2016, hay una ciudad mortoria que alcanza los 9.6 hectáreas. Hay áreas bien definidas. Por ejemplo, la plazuela mayor es donde, en una plazuela semicircular con un diámetro de 56 metros, son los entierros de personajes más importantes. Allí las chulpas son monumentales de 4.5 metros de alto, con un diámetro, con una planta de 2 por 2. Entonces, a simple vista vamos a ver que esas son entierros de autoridades o de mágicos o apus que han sido enterrados en ese momento. En la periferia se evidencia el entierro de personas, pero de poco rango, que no propiamente haya marcado, digamos, liderazgo social, qué sé yo, liderazgo político, entre otros. Entonces, están distribuidas espacialmente, pero lo que caracteriza es el entierro de niños, digámoslo así, de personas, de seres de edad temprana, que tiene también su propia plazuela. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que existe dos plazuelas, una es la plazuela mayor y otra es la plazuela menor. Y esta plazuela menor, por ejemplo, no propiamente es una plaza circular, sino es una plaza como, digámosle así, media lunar, ¿no? Mitad del círculo. Pero que tampoco es media luna, sino tiene una relación, una cortante. Entonces, ¿qué es la explicación te da? En esta Plaza de la Mayor ya han desarrollado la vida, ya se han completado la vida, las acciones, el pensamiento, etcétera, el simple pensamiento, pero en esta parte falta. Esa es la relación al que he llegado, ¿no? ¿Por qué la plazuela mayor de esta no es lo mismo que la plazuela de los niños? Al mismo tiempo, al centro tiene, en el otro tiene fuente de agua, en la plazuela mayor, y en el de los niños tiene un pozo, un depósito, una bóveda. Entonces, es una relación cultural que obviamente no está escrito, pero hay que interpretar a partir de la distribución espacial. Entonces, y la música también es en ese sentido, el hachacico, por ejemplo. Los grandes son los zancas, ahí vienen los mahtas y finalmente los chilis. Y si vamos a entender que los chilis y los mahtas tienen una relación directa, ¿qué quiero decirte con esto? Un niño empieza a descubrir o a filosofar o a meditar la vida, pero llega a ser adolescente, joven, adulto, y cuando ya es de tercera edad, vuelve a ser niño, ¿no ve? Vuelve a ser niño y esa relación circular, por decir así, que el abuelo llega a ser niño y esa relación obviamente no está escrito, pero sí podemos evidenciar nosotros a partir de la música también. Entonces tengo eh, digamos, esa evidencia de la distribución espacial de cómo están entesados las chulpas. Ahora, hoy en día la gente dice, son lugares huacas que no hay que acercarse.
Obviamente, son lugares sagrados. No es un lugar donde fácilmente puedes derrumbar esas chulpas. Es como, por ejemplo, si estamos entendiendo el concepto de que es Wiñayuta, Hiwanyuta, estamos entendiendo que es una casa, ¿no? Es como, por ejemplo, a tu casa entran, empiezan a demoler la pared, empiezan a empujar, derriban el techo, etcétera. Tú te vas a molestar, tú te vas a incomodar. Por tanto, tú vas a, si el término es válido, tú vas a maldecir. Entonces, en ese sentido, los castigos también llegan. Unos se enferman y otros hasta pierden, o sea, llegan a perder la vida. Entonces, por esa razón existen, son lugares sagrados, totalmente sagrados, que como a una casa particular uno debe entrar con permisos respectivos, ¿no? Hay algo que ha mencionado, ¿no? Y la cosmovisión todo es cíclico, la vida es cíclica, el tiempo, la tierra, la naturaleza. Igual pasa con el Ajayú, hay esta cuestión de la reencarnación. Totalmente, ¿no? O sea, en el concepto, este tema de la reencarnación no solamente es en la cultura aymara y quechua, sino también en otras culturas existe ese concepto. Siempre se ha vivido con el concepto de la reencarnación. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Sabino puede reencarnar en el futuro en otro ser, que no propiamente hasta puede ser varón, puede ser mujer. Puedes encarnar en un animal, en una planta. Es posible. Pero también el Sabino podría haber reencarnado de otra generación. Entonces, por eso es que decía, a la imagen nuestra existe el proceso de fecundación y demás, pero este cuerpo simplemente es temporal, simplemente es momentáneo. En cambio, el espíritu, el alma que vive dentro de este cuerpo, es eterno, por decir. Ocupa temporalmente este cuerpo, pero en el futuro va a encarnar, digamos, va a entrar en otro cuerpo y en ese cuerpo va a vivir, en ese cuerpo va a morar, digamos, si vale el término. Entonces ese concepto se vive en poblaciones donde el pueblo, o sea, la civilización, digámoslo así, no ha llegado en su plenitud. Aún existe ese concepto en las comunidades. Iguaña, Haniu Mara Tukikit, dice, ¿no? Acá, acá, Huiñayawas. Esta vida es eterno. Ujú. Entonces tenemos igual este aspecto, ¿no? Y ya hemos hablado varios aspectos de la Hayu, de los sueños. ¿Y cómo ve usted? Hay algunos, dicen, ¿no? Que cuando el Ajayu ya va a partir, cuando va a dejar su cuerpo terrenal, material, deja algunos indicios, ¿no? Pues dicen, ¿no? Que los perros incluso empiezan a aullar, o te sueñas, o le ves a esa persona en otro lugar, o mueve las cosas, o sea, es como que ya se está empezando a despedir. Entonces, Exacto. ¿cómo interpreta o qué experiencias usted ha tenido? ¿Cómo se ve esto en el mundo andino? Uno de los famosos es el Cati Cati. No sé si alguna vez has escuchado, No, Cate ¿no? Cate, ya. Sí. Entonces, mira, en el mundo andino, cuando una persona muere, digamos así, ese concepto utilizamos, cuando una persona muere, días antes se despide, ¿no? De los familiares, de los seres más queridos. Es como que estuviera haciendo un viaje sin retorno, así más o menos, pero de esta vida. Es como cuando tú, por ejemplo, viajarías en este momento a la Guiesa, donde vas, no sabes si vas a volver vivo o muerto, pero te despides de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu esposa, de tus hijos. Dices, estoy partiendo, pero no se despide el cuerpo en persona. El cuerpo sigue descansando en su camita, durmiendo, y quien sale a despedirse es ¿qué se llama? El alma, el cuerpo, perdón, el espíritu, el ajayo. Sale, se despide, y ahí es donde detecta, ¿no? Las aves, principalmente el peso, incluso se habla del aullido de los gatos, y bueno, se ha llegado a conceptualizar de que ellos son los quenchas. Quenchano, aul, con aquí, o si no,
acá quincha pisijo canwale aulia, hakehu pachan, kitira aquí pachan. Incluso existe la idea de que visita a las casas y come comida. Y esa comida que supuestamente habría probado el futuro difunto, esa comida se fermenta. Entonces, hasta existe esas creencias. Y el tema del katikati, ¿no? El katikati, el cuerpo descansa, la cabeza es lo que va a despedirse, en este caso, desde el cuello se separaría para poder ir a girar, ir a dar vueltas por el espacio y despedirse finalmente. Entonces, ese es el concepto del katikati, que si te encuentra, hasta puede arrastrarte, dicen, ¿no? Mm. Entonces, hay eso, ¿no? Sí, algunas veces he Existe. escuchado, me ha pasado igual a mí recientemente y eh, una vez que la persona ya ha dejado el cuerpo material, su ajayu, ¿cuánto tiempo más permanece en esta capacha? ¿Y qué rituales, tradiciones se siguen desde el mundo andino? Mira, el cuánto tiempo queda el espíritu en esta vida sería un poco muy complicado de responder. Sin embargo, la forma en cómo se despide, la forma en cómo se le manda, primero que nada es a la hora del sepelio, es, por ejemplo, la barquita se los manda, las ropitas más queridos, agua, se le manda muchos de los utensilios. Y esto no solamente es una creencia actual, incluso en el pasado, en los entierros antiguos, se los llevaba hasta sus mujeres, ¿no? En otros se los enterraba hasta vivos. Incluso se ha encontrado enterramientos en excavaciones arqueológicas hasta sus propios pesitos. Entonces, ese de despedir, digamos, con todo lo que tenía, no es solamente un concepto actual, sino eso viene desde antes. Incluso la misma comida, por ejemplo, se dice que ese momento cuando nos servimos un plato de comida, un vaso de refresco, estamos tomando, comiendo para el alma, dicen. Y dicen, ese día no se agradece, se cesa, más o menos, ¿no? Entonces era bueno, ¿sigue habiendo esa manera de hacer las cosas hoy en día o como que igual se ha tornado con el tema? Existe todavía en las comunidades. En las comunidades existe ese concepto todavía y eso ha trascendido, como hace rato decía, a las ciudades. En los cementerios de la periferia, por ejemplo, vamos a ver en Villa Ingenio, en San Roque, qué sé yo, Mercedario, entre otros, ese concepto traído desde las comunidades aún sigue, se sigue practicando. Se sigue esa, por ejemplo, la famosa despedida de los muertos, como también los apayas. Todo lo que se manda es apaya. Y dentro de esa apaya, por ejemplo, es que si tú has tenido algún familiar conocido que ha fallecido, al muerto se le encarga. Acá para Pita, digamos que es Juan. Juanito acá para Pita, acá Juan Mancasña Pataquiu, acá cuca, cigarro, alcohol, con chuño, choque, jawas con acá para achultar Pita tao. Existe ese concepto. ¿Qué quiere decir eso? Juan te esté mandando estos productos papa, haba, chuño, qué sé yo, sal, fósforo, alcohol, coca, te estoy mandando, por favor, me lo vas a entregar. Existe ese concepto, pero si nosotros entendiéramos desde el concepto más liberal occidental, ¿cómo? Pues un muerto va a llevar, le va a entregar. No le está mandando al cuerpo, sino que le está mandando al ajayu. El ajayu es quien le va a entregar y el ajayu es quien le va a recibir, ¿no? Aún se vive esas tradiciones todavía. Qué interesante y bueno, tal vez para ir concluyendo y también en otras oportunidades tenerlo para hablar de otros temas. Eh, entonces, para las personas que nos están viendo, desde su perspectiva, ¿cuál sería esta concepción de la chuipa, esa concepción de lo que hoy en día le llamamos todos santos y lo que muchos piensan, ¿no? Que la muerte ahí llegó, ahí terminó y es, digamos que
ahí se cerró la etapa y ahí llegó todo. Entonces, desde su perspectiva, si nos podría dar unas palabras. En primer lugar, el tema de la chulpa solamente es una forma de entesamiento al ser querido. Solamente es eso, no hay otra cosa, no, no debemos entender más allá de eso, que es el entierro del familiar o de los seres queridos. Hasta ahí. Y la construcción, entendamos en el concepto actual, es como el nicho, pero en el concepto andino, digamos que es la casa del muerto o la casa de la eternidad, Uiña y Uta. Entendamos en ese sentido la chulpa y la construcción. Sin embargo, el concepto de todos los santos ya es hoy en día quizás un poco más folclorizado. Ya otros incluso ya lo toman por el lado más mercantilista, ya no tradicional, folclórico, ya no de costumbre, de culturas, porque una cosa es la cultura, la expresión de saberes y conocimientos, y otra cosa es la folclorización. Son dos aspectos que se excluyen mutuamente, ¿no? Unas buscan intereses económicos particulares, mientras que el otro intenta mantener lo que es la herencia de sus ancestros. Yo me voy por el lado de la herencia de los ancestros. Por ejemplo, ese día, el día de todos los santos, yo iré agasado el pinquillo, el alma pinquillo, para ir a tocar a los familiares, no para que me paguen, sino una forma de acompañar. Tocando el alma pinquillo, acompañaré a los familiares, a los hermanos que son de la comunidad. Pero hay otros que ya lo toman desde el punto de vista ya lucrativo, son temas de ellos. Sin embargo, yo me voy por el lado más de la vivencia, de la expresión de saberes y conocimientos de nuestros ancestros. Bueno, realmente agradecerle por este tiempo de su conocimiento, su experiencia, sabiduría, para que todas las personas que han visto esta entrevista se adentren más a lo nuestro, ¿no? Desde una perspectiva más de nuestros usos y costumbres, nuestra herencia, y no, como le decía, ¿no? El tema folclorización, que creo que nos está pegando muy fuerte, y todo esto ya ha ido cambiando de una manera muy lamentable. Entonces, agradecer nuevamente su despedida, por favor, hermano Sabino. Bueno, hermano, para concluir quizás ya, simplemente decir a los hermanos, a los jóvenes, qué sé yo, adultos de la ciudad de La Paz, el Alto, los que ven, simplemente decir que vivamos lo que nuestros abuelos nos han dicho. El tema de la cultura no está en debate, no está en discusión, no está en cuestionamiento. Simplemente hay que sentir y vivir. Si fuera discusión y debate, ahí ya sería folclore. Folclore está en debate, pero la cultura, la tradición no está en debate. Esa es la diferencia. Y pues practiquemos, iremos a rezar a nuestros tíos, abuelos, hermanos que han partido, se han adelantado otros, pero algún día volveremos a estar juntos. Gracias, hermano. Hermano, un Hayaya, y hasta otra oportunidad. Allá, hermano.